Un saludo a todos y todas. Bienvenidos a un episodio más del podcast Cristianismo y Política de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es David Castillo, docente de esta institución y persona encargada de estas conversaciones sobre este tema tan relevante para nuestro contexto actual. En este día damos la bienvenida una vez más al doctor Randall Blanco Lizano. El doctor Blanco nos ha acompañado ya en un primer podcast para comprender la interrelación entre los fenómenos de religión y sociedad, comprender un poco estos intercambios en materia de relaciones sociales. Y el día de hoy estamos con el profesor para conversar sobre las nociones de legitimidad y legitimación, ¿verdad? Y sus funciones en el ejercicio de lo político. Así que, profe Randall, un gusto saludarle una vez más en este segundo episodio y en esta conversación tan fascinante sobre la legitimidad y la legitimación. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, David, y muy motivado, sin duda alguna, y agradecido con las y los colegas de la Universidad Bíblica que favorecen este tipo de espacios y como lo dijimos la sesión pasada, pues se convierten en puntos de pedagógicos también muy importantes para la sociedad costarricense y eso hay que destacarlo y agradecerlo. Gracias, gracias, profe. No, para la universidad es un privilegio y también para nuestra audiencia, personas docentes, personas estudiantes y público en general preocupadas por los temas relacionados a las dinámicas sociales, a las relaciones de fuerza y el rol de lo religioso en ellas. El aporte suyo es sumamente invaluable. Tal vez para retomar, profe Randall, conversábamos de muchas cosas en nuestro primer podcast, pero hubo tal vez dos nociones que usted nos colocó que yo voy a intentar plantear acá para retomar ese debate y movernos a la dimensión de la legitimación. Usted nos hablaba del ejercicio de la política como una dinámica de fuerzas en pugna, de grupos en conflicto, de sectores sociales económico-políticos en disputa por la construcción de un orden social, ¿verdad? Que les beneficiase, dependiendo de quién generaba estas fuerzas. Y también nos habló de la religión y yendo a Peter Berger hablábamos un poco de la religión como esta empresa de construcción de mundo. A mí me parece que esas dos nociones son muy importantes como perspectivas teóricas para acercarnos a la dinámica social. Ahora, retomando estos dos elementos, ¿cómo los podemos vincular a la noción de la legitimación y de la legitimidad? ¿Es posible que definamos estos conceptos, categorías o inclusive ya como fenómenos y también caracterizar de alguna manera su expresión en la dinámica social? Eh, ¿Cómo podemos abordar Bueno, este campo tan amplio? no, sí, no cabe duda que son eh, temáticas de extraordinaria complejidad y profundidad y por eso hay que estar desarrollando reflexiones que permitan concentrar la atención sobre este tipo de vínculos. La tradición sociológica tiene, digamos, dos siglos de generar teorías e interpretaciones sobre los fenómenos de las dinámicas sociales, de la religión, de la política, la economía, la cultura. Y en su acervo encontramos autores y autoras que se han interesado especialmente por el tema de la legitimidad en la sociedad. ¿Qué hace un orden legítimo? ¿Qué hace una sociedad legítima? Esa es una pregunta que, como digo, ha ocupado la atención de muchos investigadores e investigadoras. En la tradición weberiana y de Max Weber, uno encuentra en este autor
una preocupación constante por entender el sistema de las legitimaciones a lo largo de la historia. Entonces, digamos de entrada que eh, la legitimidad es, en, en el lenguaje de Weber, una, eh, digamos, inclinación o una probabilidad más exactamente de encontrar justificaciones para la eh, existencia de un orden determinado. La probabilidad que tienen actores hegemónicos o dominantes dentro de un orden social de presentar ese orden social como un orden social válido para todas y todos los integrantes de esa sociedad. Entonces aquí tenemos un primer punto, ¿verdad?, que nos permite relacionar de nuevo la acción, digamos, de lo político como ejercicio de grupos y de fuerzas y de en torno al ejercicio del poder, y esta noción de cómo hay un juego entre dominadores y dominados eh, que requiere constantemente de ejercicios de legitimación para que tanto unos como otros encuentren aceptable y justo este universo de social. Entonces, hay que recordar también que si algo caracteriza el análisis de este autor en particular, es que Weber destaca especialmente el sentido de la acción como una acción subjetiva. Y esta es otra idea que resulta muy importante para la comprensión de los fenómenos de legitimidad y legitimación, porque al poner este énfasis en el carácter subjetivo de la acción individual y colectiva, abrió una posibilidad de interpretación que a mí me resulta muy útil para esta primera entrada que estás proponiendo, David. Y es que al colocar el énfasis en los sentidos subjetivos de la acción individual o colectiva, permite entender un, digamos, un enfoque muy cercano a la sociología de las emociones, que en Weber él denominó comunidad emocional. Mm, Entonces, ¿cuál es la importancia de ese concepto para lo que estamos hablando? Hay la necesidad de constituir esos universos de producción de sentido que veíamos con el enfoque del libro del dosel sagrado de Peter Berger. ujú, eh, Hay una correspondencia entre el portador del reconocimiento, puede ser un político, puede ser un líder religioso, puede ser un dirigente institucional, y un grupo de seguidores que reconocen en esa persona legitimidad para desarrollar, por ejemplo, toma de decisiones en el campo político o para desarrollar el liderazgo religioso o para desarrollar una adhesión entre los seguidores y el pastor, sea religioso, político o de otra naturaleza, con quienes eh, existe esa estrecha vinculación. Entonces, esta referencia a la comunidad emocional se constituye en una especie de intercambio entre aquel que es reconocido como legítimo, tiene un poder legítimo, pudiéramos decir, ejerce un liderazgo religioso legítimo, ¿verdad? Porque es reconocido y aceptado como la persona que expresa ese, que encarna, pudiéramos decir, las bondades de ese régimen social o de ese régimen político o de ese campo religioso. Entonces, aquí ya podemos aproximarnos a el aporte que hizo Weber sobre los tipos de legitimidad. mm, Este autor hizo lo que se llaman una categoría de tipos puros,
esa es la frase, una tipología, tomando en mi base estudios históricos de múltiples sociedades y mostró en su texto, sobre todo un libro muy bello que se llama Economía y Sociedad, Ujú, que pudiéramos hablar de tres formas, eh, digamos, dominantes en la historia de las sociedades, de tres tipos de legitimidad, pero que hay que señalar al mismo tiempo, son formas de dominación. Eh, la primera de ellas es la legitimidad tradicional, que sostiene nuclearmente es el reconocimiento del valor de es decir, el reconocimiento en el valor de las tradiciones de una sociedad y que esas tradiciones permiten la producción y reproducción de ese orden legítimo porque estamos cumpliendo con las enseñanzas y las instituciones de nuestros antepasados. La siguiente es la legitimidad carismática, que depende de un estatuto de creencia en esta particular forma de comunicación que es el poseer un carisma. Puede ser un carisma religioso, puede ser un carisma de tipo liderazgo político, o puede ser también el reconocimiento de el que esa persona porta una característica que le hace distintivo y distinto frente a otros. Y finalmente está en la sociedad moderna lo que Weber denominó la legitimación racional legal, que es el reconocimiento de normas jurídicas y de pautas institucionales que permiten, entonces, de nuevo, ¿verdad? El reconocimiento de ese orden como un orden justo, como un orden que se ajusta a la legalidad y al cumplimiento de las leyes. Y entonces, lo interesante aquí es ver cómo en los tres casos, y está claramente planteado en la obra de este autor, los tres descansan en una creencia. ujú, Es la creencia en el primer caso en la profundidad de las tradiciones. En el segundo caso, la creencia en el valor de ese aura particular que expresa el liderazgo carismático. Y en el tercer caso, la creencia en la justicia de las leyes y del sistema jurídico y de instituciones que caracterizan la vida en una sociedad. Entonces, creo que si le echamos ahora la mirada completa a esta primera propuesta, ujú, eh, encontramos que para que todo esto funcione, y ahí tenemos una estrecha vinculación de nuevo entre las prácticas políticas y las prácticas religiosas, para que todo ello funcione, estas formas de legitimación necesitan estar ritualizadas. ujú, Y un rito, en la perspectiva de la sociología de la cultura o de la antropología cultural, son acciones individuales o colectivas que se reproducen a lo largo del tiempo siguiendo un patrón de reglas determinado. ujú, Y entonces, el que se cumplan esas reglas es lo que vuelve al acto un acto ritual, que es un acto de integración. Entonces, uno puede ver el carácter casi que sacramental de los procesos electorales. Y entonces ahí se va a reclamar la fe en la democracia, la confianza en el pueblo, la confianza en las instituciones electorales supremas. Así se usa ese lenguaje, ¿verdad? Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, de nuevo, un arriba y un abajo, ¿verdad? La sacralidad del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, pero también, si vemos las prácticas religiosas, no importa la denominación, encontramos sin duda como fundamental el carácter ritual. Se tienen que cumplir ciertas reglas. ujú, El oficiante que ejecuta el acto religioso cumple protocolos completos ujú, que son reconocidos y aceptados por los creyentes que creen en la vinculación de ese líder religioso, su cercanía, su estrecha relación con Dios.
Mm. ¿De acuerdo? Entonces, si uno lo ve en términos de la vivencia de rituales, va a encontrar también muy cercanas vinculaciones entre las ritualizaciones, digamos, del mundo político, del mundo secular, y las ritualizaciones de las prácticas religiosas, que sí tienen, en cambio, un gran punto en común, y es este esfuerzo por encontrar y legitimar un orden político que está lleno de conflictos, de contradicciones, de desigualdades, pero que para el creyente religioso o político ese resulta el mejor orden posible. Y entonces ahí está la gran, digamos, piedra de toque de este gran fenómeno de la legitimación, porque efectivamente se necesita estar produciendo y reproduciendo estos rituales de tal forma que juegan en favor de la integración social, que finalmente, ¿verdad? Es el punto nodal de todos estos ejercicios políticos o religiosos que, siendo distintos, encuentran puntos en común muy fuertes en lo que a la producción y reproducción del orden social refiere. Esta es la primera entrada. Esto bueno, fascinante, ¿verdad? Porque hay, digámoslo así, una serie de dimensiones importantísimas a acotar, ¿verdad, profe? Usted mencionaba esta noción del orden justo y aceptable y que de alguna manera la legitimidad funciona como una suerte de vinculación subjetiva, ¿verdad? Casi que a ¿Vale? este orden y a quien representa la estabilidad de ese orden, ¿no? Es lo que yo entiendo cuando usted nos plantea acá esos dos, esos dos actores de la legitimidad, ¿verdad? El que busca la adhesión, la figura, la institución, el grupo que dice soy de fiar, soy confiable para mantener este orden determinado y este otro grupo que vierte su, su esperanza o su confianza, ¿verdad? En que X agente, X actor, X grupo represente y reproduzca un orden en en el cual ha vertido su confianza. Es interesantísimo, ¿verdad? Porque uno entonces luego llega y pregunta, bueno, ¿cómo se construye este orden y universo social confiable y justo? Que era lo que estuvimos conversando un poco, ¿verdad? En nuestra primera discusión sobre religión y sociedad, sobre estos mundos que se plantean como mejores mundos posibles, pero la dimensión emocional es muy interesante. Y ahora que usted se mueve a esta tipología de Weber, de la tradición, del carisma y de la dimensión legal, podemos, creo yo, poder observar un poco cómo opera en la práctica, en la concreción histórica esta dinámica, ¿no? Cualquier grupo que apela al orden jurídico, por ejemplo, está de alguna manera apelando a un respaldo cuasi sagrado De de acuerdo, legitimación de su acción de acuerdo. política o religiosa. O por otro lado, el carisma. Es que el carisma es fundamental, como usted dice, alguna suerte de atributos, de características, de rasgos que hacen que una persona, un grupo, un movimiento descolle y por sus propios méritos, entre comillas, logre arrastrar, ¿verdad? No sé si es lo que hablan ahorita, por ejemplo, de la deslegitimación de los partidos políticos, por ejemplo, en los procesos electorales actuales. Frente a estas figuras que surgen con alguna característica carismática. Yo estoy intentando pensar, no sé si en el Trump o en el Milley o en estos tipos, ¿verdad? Que tienen formas discursivas tan particulares, podría encajar ahí. Y el tema de la tradición es también uno de los temas que yo creo que ayuda se comprende bien dentro del ámbito de las personas creyentes, dado la ritualidad ¿verdad? Que es tan importante en el espacio religioso. Pero es decir, podemos ver algunos ejemplos. Usted nos ayudaría a encontrar algunos ejemplos Sí, claro. de la expresión en el mundo político, en el mundo religioso y luego en esa,
¿verdad? En esa combinación de legitimaciones, no sé si llamarlo, ¿verdad? De acudir Sí, a lo político para sustentar lo religioso, acudir a lo religioso. pero ¿Cómo podemos ver uno eso? encuentra en la tradición, digamos, en la larga marcha de la humanidad y el desarrollo histórico de las sociedades, como ya lo veíamos en estos vínculos densos y profundos entre el mundo religioso y el mundo político, eh, de milenios. Eso no es un fenómeno nuevo ni que sucede en las últimas décadas, es una constante en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que, por lo menos desde mi punto de vista, eh, el ejercicio de poder, tanto como el reconocimiento de la existencia de Dios o de dioses, ha fascinado a la humanidad a lo largo de los milenios, lo ha fascinado. El ejercicio de poder fascina. También el estar cercano o muy cercano a Dios o cualquier tipo de expresión eh, de divinidades genera esa gran fascinación. Y si uno lo ve, digamos, por usar alguna figura bíblica, eh, dado que estamos hablando, ¿verdad?, en el contexto de una audiencia cercana a este tipo de temas, y sin ser mi tema de especialización, pero sí lo estudio con suficiente responsabilidad, eh, el relato del encuentro entre Adán y Eva y el árbol del fruto que no debo comer. Mm, ¿Sí? Hay un encuentro en esa figura, más allá de las expresiones de género y etcétera. mm, Hay un mandato de prohibición. mm, ¿Sí? Yo soy libre de decidir si me como la manzana o no me la como, pero tengo a la base la compulsión de una amenaza. ujú, ¿Sí? Me puede pasar algo, ¿de acuerdo? Eh, esa pregunta que vos hacías sobre cómo se construye ese orden confiable, ese orden justo, es que pasa por un reconocimiento casi que natural y esencial de un valor previo que señala que frente a lo que tengo y lo que vivo, me puedo relacionar con él de manera integradora o de manera crítica problematizadora. Si lo hago de la manera crítica problematizadora, me voy a enfrentar al mandato de la ley. No debo hacerlo. ¿Sí? De nuevo, aquí lo que estoy tratando de mostrar, los vínculos más en torno a el ejercicio de poder simbólico consustancial al mundo religioso y al mundo político. mm, No debo hacerlo, ¿verdad? Entonces, claro, cuando viene la crítica al orden político, supongamos de la democracia procedimental, de inmediato, quienes están en la crítica o en la oposición se vuelven enemigos del sistema. ujú, ujú, Es extraño porque son ciudadanos, tienen todos los deberes y derechos que la Constitución, pero para el poder, que prácticamente, ¿verdad?, no acepta oposición, eso resulta peligroso. Entonces empiezan las apelaciones de lo sagrado político, mm, en el sentido de decir, bueno, es que esa actitud deslegitima el sistema. ujú, Vamos a perder credibilidad, estamos perdiendo confianza. ¿Qué le pasa a los ciudadanos? Pero ¿por qué no volvemos a ver qué le pasa a los políticos? ¿Qué le pasa a los religiosos? ¿Qué le pasa a los operadores religiosos que con su actuar y su decir deslegitiman el gran capital que significa los símbolos religiosos? ujú, ¿Qué significa para los políticos que predican una cosa y hacen otra? mm, mm, Porque entonces la capacidad de ejercicio de poder se vuelca sobre, en la relación de poder, ¿verdad? Un abajo y un arriba, un dominado, un dominante, totalmente sobre
la parte que está siendo dominada o subyugada, a pesar de, ¿sí? A pesar de ujú, esa persona o ese grupo o ese conjunto de organizaciones o de comunidades que, siendo sometidas al ejercicio de poder, sienten que algo no está bien, pero no terminan de actuar porque también está la amenaza que frente a su actuar puede volcarse una amenaza física, simbólica o de acción contra esos que están desarrollando entonces la crítica o el cuestionamiento al mundo que se supone perfectamente legítimo y natural. ¿Para qué va a querer cambiar algo? ¿Cómo se le ocurre que va a querer cambiar? ¿Pero de dónde viene esta persona? No viene de fuera del sistema. Sí, los politólogos usan una palabra horrible, ¿verdad? Un anglicismo, dicen outsider, es el sí, que viene de afuera del sistema. ujú, ujú, No, para nada, todos están dentro del sistema, ¿sí? Voy a poner una lámina aquí para empezar a ilustrar un poco. Ojalá se pueda ver bien. En la ok, campaña de 2010 está rodeada de pastores evangélicos. Es un encuentro que tuvo la señora Chinchilla siendo candidata con unos 300 pastores, según el dato de la prensa, donde destacan el señor que tiene el micrófono, es el señor pastor Guyot Macei, en aquel momento pastor, después va a ser diputado, y actualmente es uno de los más estrechos consejeros políticos de Rodrigo Chávez, ah, desde el mundo evangélico. claro, acá Y en al Colombia. fondo, en este punto aquí, con la cabeza hacia abajo, es un detalle del pastor Ronnie Chávez, ¿sí? Muy reconocido, ¿verdad? En la guerra moral de las elecciones de 2018. Pero, ¿qué me interesa de la imagen? Me interesa el gesto corporal de la señora Chinchín. Vean su forma de agachar la cabeza, orar, vean la actitud de los pastores. Y entonces uno se pregunta, ¿por Sí, qué este tipo de necesidades? Porque ahí no solamente, ¿verdad?, aparece la señora Chinchilla, que es presentada en ese momento como una católica practicante ferviente, escuchen las expresiones católica practicante ferviente, ¿sí?, que tiene una significativa delantera en todas las encuestas, pero aún así tiene que ir a especificar nichos de mercado de creyentes, que a la vez son ciudadanos electores, ¿sí? sí, Y entonces, el reunirse con estos pastores, pese a ser una practicante católica ferviente, ¿sí?, le está mandando un mensaje, ¿verdad?, al mundo religioso evangélico que pueden confiar en ella, porque sus pastores confían en la candidata. ¿De acuerdo? Claro que está ganando la imagen de la señora candidata Laura Chinchilla y está ganando la imagen de los señores pastores que tienen influencia política y que con su vinculación legitiman al proceso electoral. ¿De acuerdo? Es un doble juego, ¿verdad? Por eso cuando se apela desde algunas narrativas políticas o académicas o de diversa naturaleza, aquí hay que separar por completo el mundo de la política y el mundo de la religión. Bueno, por lo menos este profesor que funciona haciendo análisis realistas del ejercicio de poder, este profesor sabe que eso es prácticamente imposible y que es una linda petición de principio, ¿verdad? No más allá que eso. Porque eh, esa reunión se dio días antes de la campaña que la señora Chinchilla gana masivamente, heredó el empuje de la administración, la segunda administración Arias Sánchez, y contó con el aval completo de ese pastor mesiánico que en su momento era Oscar Arias, mm, la bendijo para que fuera la candidata del Partido de Liberación Nacional con posibilidades de ser la primera mujer presidenta de Costa Rica. Todo eso, ¿de acuerdo? Está a días de ir a esto, pero en las encuestas, sin duda alguna, va a ganar la señora Chinchilla, pero necesita de ese reconocimiento. La católica practicante ferviente que decía,
gana las elecciones, al día siguiente va a la Basílica de Cartago a darle gracias a la Virgen, a la Negrita, darle gracias a Dios, y entonces un exaltado obispo de Cartago la nombra en ese momento hija predilecta de María. ¿De acuerdo? Entonces yo me preguntaba con alguna preocupación sociológica, ¿sí? ¿Qué es esa María tan extraña, verdad? Que hasta que gana las elecciones, ¿verdad? La pueden nombrar hija predilecta. Antes no, Sí, por supuesto. un punto de fondo. Orso, ¿por qué no tiene otras hijas predilectas? ¿Verdad? La exaltación del obispo de Cartago. ¿Cómo es que no había otras mujeres en Costa Rica que pudieran ser las hijas predilectas de María? Es que vean lo que significa, ¿sí? El que se le entregue semejante reconocimiento, ¿sí? Religioso a una dirigente de un partido político, ¿sí? Que sin duda alguna se conmovió hasta las lágrimas y dijo, señor obispo, ¿cómo le agradezco? ¿Sí? Yo después interrogaba eh, a alguna persona que dirigía en la maestría en sociología sobre estos temas de los intercambios políticos religiosos, sí podía averiguar si en efecto se trató de un pronunciamiento oficial de la conferencia episcopal o fue una acción puramente individual de un obispo. ¿De Sí, acuerdo? Y por dicha sí pudo averiguarlo bien esta investigadora y la respuesta fue, sin duda alguna, fue una decisión individual. ¿Eh? La conferencia episcopal dijo en su momento, bueno, eso es decisión del obispo de Cartago, no nos meta a los otros, ¿verdad? Sí, claro. Un que momento muy también efusivo del obispo. es un, Se es emocionó, ¿verdad? un campo también de disputa, Sí, pero por creo que supuesto. esta primera imagen nos permite mostrar muy claramente una constante de un proceso histórico de proceso, digamos, de legitimidad y legitimaciones a lo largo de la historia, ¿verdad? Costa Rica en 1824 eh, se da el primer decreto ejecutivo que convierte a la Virgen de los Ángeles en patrona del Estado costarricense. 1820. El año pasado cumplimos 2 siglos de patronazgo de un Estado confesional, ¿ok? Claro. Pero que ha ido transformando también el campo religioso costarricense, sobre todo en los últimos 50 años, con una creciente presencia, ya no solamente de diversas denominaciones del mundo evangélico, sino que además con la presencia de pastores en la Asamblea Legislativa desde el año 98. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Entonces son sin duda alguna parte de ese sistema de intercambios de legitimación religiosa política, pero en condiciones, ¿verdad?, de un mundo que era hegemónicamente católico, que tiene confesionalidad estatal, pero que el campo religioso ha ido evolucionando hacia un pluralismo que supone entonces ya no solamente el reconocimiento del obispo a la hija predilecta de María, recién electa, la señora Chinchilla, sino que además cualquiera de estos candidatos presidenciales tiene que apelar a la Federación de Pastores, a la Alianza Evangélica, ¿sí? Es fascinante porque, profe, ahora que usted hacía este ejemplo y que hacía mención del público, de la audiencia, ¿verdad? Que conoce las tradiciones del pensamiento cristiano y las bíblicas, me hizo rememorar muchísimos relatos de la tradición del primer testamento en la Biblia. Me acordé de los ejercicios que hablan, de los ejercicios de adhesión que hablan los textos que se llaman del periodo monárquico. Me acordé del afamado rey David, que han escrito de todo, novelas, dramas, y la figura de David, cuando se hace monarca, realiza una transacción semejante, ¿no? Apela al Dios nacional que se llama Yahvé y al mismo tiempo crea un santuario. Justamente conquista una ciudad para colocar un templo y de alguna manera hay una suerte de cobijo. Es el primer monarca que se instala en una ciudad y al mismo tiempo edifica
un centro de culto que se convierte en un centro de culto nacional. Y hay una suerte de transacción, ¿verdad? Hay un cobijo del Estado a esta religión que se instaura como central y a esta divinidad que se llama Yahvé. Se le adjudica casi como la divinidad protectora de este monarca. Simplemente lo traía a colación porque las semejanzas son fascinantes, ¿verdad? Es que hay puntos de partida que a mí me están generando mucha curiosidad y aquí voy a dejar que la cabeza hable y que el profesor ordene, porque yo retomaba un poco lo de la semana anterior, de las empresas de construcción de mundo, los sistemas religiosos y los sistemas sociales que se convierten luego digámoslo así, en estructura política. Plantean que su proyecto es el proyecto que ordena el mundo, que permite ese mundo al que se aspira, sea el que sea. Y usted ahorita nos hablaba de la legitimidad como esa adición que toca la dimensión subjetiva, casi que apela a la voluntad. Este orden es el mejor orden y lo más sensato es que adhieras a este orden, ¿verdad? Y usted hablaba de estas nociones de lo natural, de lo cuasi divino. O sea, estos órdenes prácticamente se deshistorizan, ¿no? Ya sea el orden político, Por- se consagran de una manera en que prácticamente estarían fuera de el ámbito de la corrupción humana, ¿verdad? Están más allá, son metahistóricos. Así funciona lo religioso y así funciona lo político en muchos casos. Pero ahora usted nos mencionaba también, ¿verdad? De este elemento de una suerte de resistencia. ¿Quién queda afuera? ¿Quién no responde a los mandatos de adherir al orden justo, el orden político, al orden religioso? Y surgen, ¿verdad?, de estas personas que encajan en la dinámica ya de la deslegitimación. Con su discurso deslegitiman a ese orden o intentan, o más bien ese orden les delegitima, les expulsa, como usted hablaba en el ejemplo del mandato. Y con toda esa explicación, a mí me venían un montón de cosas ya a la cabeza que yo creo que son elementos fascinantes acá. ¿Quién construye el orden justo una vez más? Apelar a algo que está fuera de la historia, sin embargo, es el día de hoy un recurso totalmente apelable. Sabemos que hay grupos, sabemos que hay fuerzas que nos presentan ese orden, ¿verdad? Como el orden ideal, pero que están construyéndolo, como usted nos lo dijo. Grupos, sectores, y que hay una suerte de juegos, diría yo, de legitimidad y deslegitimación. Grupos en pugna que quieren colocar su sistema y otros que le quieren resistir. Y ahí me devuelve un poco a esta dinámica histórica que usted colocaba, ¿verdad? ¿Quiénes colaboran? ¿Quiénes resisten? ¿Quién logra colocarme la idea del orden justo? ¿Quién logra descolocarme ese elemento? Entonces yo lo que veo acá, profe, ahora es un caos histórico tremendo, ¿verdad? Una fuerza por los medios que sean de querernos colocar el orden como justo y llamarnos a la adhesión y por otro lado, formas de resistencia, voces que se contraponen. Por eso recordaba inclusive, yo preguntaba por allí, profe, la idea de ideología. ¿Cuáles son los recursos de la legitimación? Usted nos habló de la tradición, del carisma, del sistema legal, pero también está la coerción, también está en un caso como el de hoy, ¿verdad? La fuerza a partir del control de la construcción de las ideas o inclusive de los mecanismos de amenaza de la vida, como por la fuerza, por ejemplo, para volcarse a esta adhesión. ¿Cómo es ese rostro no tan, o más, no tan feliz de la adhesión a este orden, Sí, ¿verdad? tengo ¿Cómo aquí es ver? otra imagen antes de ir a esto que estás planteando. Esta es la presencia de Rodrigo Chávez con su familia, su esposa y sus dos hijas, los dos vicepresidentes, y de nuevo el pastor Guillón Macei, el representante de la Alianza Evangélica Costarricense, y el representante de la Conferencia Episcopal, que está
haciendo esa gran eh, exaltación, que es el Te Deum, mm, durante la asunción de Rodrigo Chávez como presidente. El encuadre al fondo es la Asamblea Legislativa. Vean el juego, ¿verdad?, de lo religioso y lo político, de las autoridades del mundo político y del mundo religioso, creando una imagen de integración de lo religioso, lo político, y que integra a esa sociedad del orden natural que es Costa Rica. Es una sociedad perfecta. ¿Eh? Es una sociedad que permite ese encuentro. Lo que no señala la foto, ¿verdad? Y normalmente la gente no lo ve, es que ¿por qué habló el representante de la conferencia episcopal, el obispo Garita, y no el representante de las iglesias evangélicas? ¿Eh? Podemos señalar ahí una situación muy de fondo que es ideal para esto que estamos conversando. Durante los años del Partido Acción Ciudadana, anteriores al gobierno de Chávez Robles, esos dos gobiernos sacaron de la pauta eh, de la representación política una de las tradiciones, de esas que veníamos señalando, la legitimidad tradicional, el respeto a las tradiciones. Bueno, este Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad?, por su enfoque de partido laico, que reclama un Estado laico, ujú, eh, no realizó el Te Deum, que es una tradición de la política costarricense de larga edad. Pero entonces no lo hace el gobierno de Guillermo Solís, no lo hace el gobierno de Carlos Alvarado, y sí lo recupera el gobierno de Rodrigo Chávez. ¿Por qué? Cuando salen las fotos previas a este día, Rodrigo Chávez se fue con su esposa a alguna librería especializada en temas religiosos y se compró la Biblia más visible que se pudiera conseguir. Se la puso bajo el brazo y se fue a la Asamblea Legislativa. Cuando uno veía las reacciones de las y los costarricenses a, a horas de recibir la banda presidencial, el señor Chávez Robles, ante esa imagen, la mayoría de comentarios, que eran miles, yo levanto bases de datos con esta información, David y estimadas personas que nos escuchan y nos ven, eh, y la expresión mayoritaria era: por dicha llegó un hombre de Dios de nuevo, mm, volvió Dios a Costa Rica, porque lo habían sacado al romper las tradiciones integradoras de la legitimidad. Las tradiciones se producen y se respetan. Ahora vos preguntaban, ¿quién construye el orden justo? Este grupo, esa historia de grupos, fuerzas, partidos políticos, dirigentes empresariales, dirigentes religiosos, que han ido generando con sus acciones, sus narrativas, todo un conjunto de representaciones que decidieron que este país es más allá de cualquier contingencia histórica, es una esencia. Es democrática, es popular, respeta la separación de poderes, es religiosa, ¿de acuerdo? Ese es un orden justo y hay algunos problemas económicos. Claro, Costa Rica es hoy una de las sociedades, de las 10 sociedades más desiguales del mundo, por la concentración de riqueza, pero eso es un asunto de detalle. Vean ustedes qué problemón hay aquí. Porque al sobredimensionar la legitimación del orden político y sobrelegitimarla con la justificación religiosa, entonces los problemas que pasen de pobreza, exclusión, desigualdades en los territorios, entre cantones, entre clases sociales, entre grupos, entre distintas expresiones culturales, entre razas, pues sí, es un asunto que poco a poco iremos asumiendo, ¿verdad? mm, Cuando sea el momento adecuado, pero hasta el momento lo que tenemos es un orden casi que perfecto. Que, ¿para qué sirven este tipo de representaciones como estas fotos que les acabo de proponer?
para que estemos en condiciones de ver esto que parece tan natural como una situación que es históricamente construida. Y que así como fue construida así, otras acciones, otras movilizaciones, otros puntos de vista pueden empezar a reclamar otras sociedades, otras formas de entender eso que parecía intocable y sagrado, pero que están sometidos a la disputa de quién tiene más fuerza para hacer valer su narración como la narración hegemónica. Entonces, ahora hablabas de una expresión muy potente realmente, en términos de la comprensión de la legitimidad y la legitimación, que es el sentido de adhesión, sentirme adherido, ¿sí? El sentirse adherido es sentirse parte de algo, ¿sí? Es sentirse parte de algo o de alguien que a mí me hace sentir bien, ¿sí? Las expresiones, digamos, más cotidianas en Costa Rica expresan esto. Es un dicho eh, que necesitaría crítica feroz. Es el pura vida. Esa expresión necesitaría ser, ¿verdad?, fuertemente analizada, porque efectivamente se cargan todas esas desigualdades, violentaciones y demás, pero está Tuanis, está pura vida, estamos a cachete y gracias a Dios estamos bien. Es, ¿verdad? Porque es un conjunto de simbolización. Eh, la adhesión supone dos mecanismos, lo habíamos hablado la vez pasada. Puede ser que yo me adhiera o que me adhieran, porque lo hago por voluntad, porque me siento integrante de ese proceso. Entonces tengo dinámicas de cohesión grupal. Cuando me obligan a adherirme, entonces soy sometido a políticas de coerción que me dicen, ¿verdad? Ok, a la base está el mandato, ¿verdad? Si usted quiere, lo cumple, y si no, lo que va a recibir es una sanción, es un castigo, porque usted ha cometido un pecado fundamental. Y ese pecado, ¿verdad? No es solo una metáfora del mundo religioso al político, es que es un hecho que funciona así, es un hecho que funciona como la sanción, ¿verdad? De eh, reconocer que soy culpable porque he violentado la ley. He cometido un pecado contra el orden, contra la justicia, contra la ley, contra la constitución o contra los mandatos de la religión. Entonces, realmente, para un ser humano común y corriente, sin duda alguna, suele ser más fácil y menos problemático el desarrollar su adhesión al sistema, ¿sí? Porque realmente la compulsión amenazante es enorme, el castigo es enorme. Entonces, tal vez conviene sí subrayar que en este periodo histórico, tal vez de los del último siglo, digamos, las fuertes apelaciones de las ideologías neoliberales han colocado una exaltación individual extrema. Y entonces las posibilidades de esa contención por redes o por grupos o por alianzas de grupos se ha vuelto cultural y políticamente muy complejo, porque la tentación es a resolver los asuntos individualmente y ya no creando comunidades, no creando colectividades en donde, sin duda alguna, las largas tradiciones religiosas tendrían muchísimo que hacer y que decir. Ujú, Las larguísimas, milenarias tradiciones religiosas están hechas sobre dinámicas de comunitarismo, ujú, pero la presión, ¿verdad?, del discurso de los ganadores y los perdedores, el individuo libre que decide hacer con su vida lo que quiera, no lo que quiera, lo que históricamente tiene determinado, ¿verdad? Donde puede ser más o menos eficiente o exitoso en un campo. Todo esto atenta, sin duda alguna, ¿verdad?, contra las posibilidades de la integración social desde posiciones, digamos, de disidencia, de crítica, de enfrentamiento. Y entonces también los movimientos sociales encuentran limitaciones estructurales muy severas, también en términos culturales. Porque ese reclamo, ¿verdad?, al individuo libre y exitoso
funciona, ¿verdad? En sociedades en que mayoritariamente las relaciones sociales están mercantilizadas, ¿sí? Entonces vale más lo que yo tengo materialmente que lo que yo pudiera ser un ser humano, ¿verdad? Con una espiritualidad, con unos sistemas de creencias que me vinculan con otros. Y entonces estamos en tensiones de muy diversa naturaleza Mm, que para el cuestionamiento a ese sistema encuentra ahí importantes limitaciones. Tal vez la expresión que usaste, David, muy sonora, muy fuerte, del caos histórico, nos permita, ¿verdad? Tal vez con estas reflexiones y las otras que vamos a hacer, ir poniendo, digamos, como la pauta de un conjunto de ideas que nos recuerden que a pesar de esta, digamos, suerte de integración forzada, pues también existen a lo largo de la historia de la humanidad referencias históricas colectivas muy sólidas, eh, que también es bueno que la gente recuerde que los órdenes sociales son órdenes históricos y mm, que así como tienen determinada configuración, en otras condiciones pueden tener configuraciones totalmente distintas. En lo social no hay nada esencial, mm, en el sentido de una abstracción eh, que es imposible de cambiar, ¿no? Aquí uno de los mensajes fuerza que tendríamos que señalar es justamente ese carácter, ¿verdad? De los múltiples eh, procesos que pueden llevar a transformaciones sociales, a transformaciones culturales, económicas y políticas, donde sí yo sigo pensando, a pesar de los cantos de sirena de la secularización, que lo religioso y las vidas religiosas juegan papeles fundamentales en la producción y reproducción de las sociedades. Uno pudiera decir, sí, para conservar el orden, sí, pero también para cuestionar severamente ese orden, desde valores como la equidad, la justicia, la solidaridad, eh, porque a veces, ¿verdad? Se pierde la perspectiva. Eh, la última encuesta de la Universidad Nacional del Observatorio de los Religiosos eh, muestra que Costa Rica tiene, en cuanto a adhesiones religiosas, la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué adhesión? Entonces, 50% se denominan católicos, un 27% evangélicos en sus múltiples denominaciones. Eso es lo que dice la encuesta, ¿verdad? Eso yo y otro colega luego venimos discutiendo, ¿verdad?, cómo meter en el mismo saco. No, eso debería estar desagregado, pero eso es lo que dice la encuesta. Un 17% de creyentes sin denominación, pero son creyentes en Dios, ¿de acuerdo? Y un 4% de ateos y agnósticos. Entonces, es decir, es una sociedad que tiene un 96% de su población, ¿sí?, reclamando adhesión religiosa. sí, Entonces, a pesar, ¿verdad?, de que alguien dijera, bueno, pero por dicha ya hay un puntito más de ateos y agnósticos. Ok, lo cierto, ¿verdad?, es que eso es solo en el caso, ¿verdad? Esos deben estar ahí en las facultades de ciencias sociales de la UCR y mm, de la UNA, ¿verdad? Y ya. no más. Y el resto, ¿sí? Es una sociedad profundamente religiosa. Si no fuera así, esas dos fotos que acabo de mostrar son impensables. Sí, claro. Pero como es profundamente religiosa y profundamente política en el esencialismo de la democracia abstracta, yo prefiero llamarla a Costa Rica la democracia vengativa. Pero eso, ¿verdad?, lo discutiremos en otro momento por su cultura política. Tiene una larga tradición, ¿sí? No de encuentro y solidaridad, sino de enfrentamiento y descalificación, eh, también en el mundo religioso y en el mundo político. Y entonces, eh, si no partimos de la realidad, esa es la sociedad costarricense realmente existente. Entonces también los diagnósticos y estas conversaciones estarían fuera de contexto si Sí. no partimos, ¿verdad? Que efectivamente, claro, ha bajado el número de creyentes católicos. De ahí sí, claro que ha aumentado significativamente el mundo de la adhesión de creyentes evangélicos y otras denominaciones. Mm, Pero además, muchas de esas personas que están ahora en el mundo evangélico
su socialización inicial religiosa es católica. Entonces también habría que estudiar lo que yo ahora estoy denominando creencias híbridas, mm, ¿de acuerdo? Porque ajá. vengo de una determinada socialización, paso a otra tradición religiosa, pero la mezcla de todas ellas me lleva a sentirme cada vez más vinculado con otros para legitimar a la sociedad linda que es Costa Rica. Esto es fascinante, profe, y yo creo que con esas explicaciones que usted nos aportaba al final, nos ayuda a ir a amarrar las conceptualizaciones que hemos venido planteando desde el podcast anterior sobre el orden, ¿verdad? De cuál es el orden y cómo se legitima ese orden en sentido amplio, ¿verdad? En expresiones micro y en expresiones macro. Yo creo que es de Bueno, muchísimo, muchísimo aporte y hay muchas cosas en la cabeza. Yo creo que ya las menciones al sistema democrático, a los estados, a la manera en que los grupos de poder político entran en una suerte de correlación de fuerzas colaborativas o tensionantes con grupos religiosos. Eso es algo que iremos explorando ya en los podcasts que vienen, ya una vez colocados estos temas sobre la legitimidad, la legitimación, el orden, las formas de cohesión, de coerción, de adhesión, ¿verdad? Que vivimos diariamente en distintos tipos de relación. Tal de vez una acuerdo. pregunta para cerrar, profe, ya a modo reflexivo, como usted ya empezó, ¿cuál considera usted que es la importancia de estudiar las formas de legitimación de lo político y especialmente las formas religiosas? ¿Dónde encuentra usted los aportes de una discusión de este tipo para el momento histórico que vivimos, para los proyectos político-filosóficos que podamos sustentar también, ¿verdad? Es una gran pregunta, David. Y yo creo que lo primero sería reconocer estas complejidades que venimos señalando aquí. Eh, Hay muchísimo que estudiar de las prácticas religiosas. Falta muchísimo por estudiar. Mm, Falta muchísimo por entender también que pudiéramos, ¿verdad?, colocarlo como una especie de agenda de investigación sobre los sentidos de los sistemas de creencias de los creyentes religiosos en Costa Rica. Los sentidos de los sistemas de creencias, ya no solo darlos por supuesto. ujú, El otro día conversaba con un colega y reflexionaba esta idea. Claro, uno hace la pregunta en una encuesta sobre cómo se auto eh, define el creyente religioso en torno a un sistema de creencias y se pone una denominación, ¿verdad? Soy católico, soy evangélico, soy metodista, soy lo que fuera. Pero ¿por qué no empezamos a preguntar, ¿y qué entiende usted por Dios? Es que lo damos por supuesto. Eso es un problemón. ujú, A mí me encantaría que efectivamente tuviéramos desagregada información de cómo esa adhesión, que es potentemente subjetiva, como ya lo veíamos, genera una comunidad emocional y ujú, una comunidad emocional que finalmente, ¿verdad?, son los sustratos de las redes que sostienen la producción y reproducción de los órdenes hegemónicos, también con legitimación religiosa. Entonces, ¿verdad? La pregunta está por la importancia. Sí, es que una tesis muy fuerte de Durkheim, este gran sociólogo de la religión francés, señalaba que estudiando las transformaciones religiosas es otra manera de entender las transformaciones de la sociedad. Y ese énfasis a mí me parece que este es un periodo histórico fundamental para recuperar esa tesis fuerte durkheimiana. Podemos entender transformaciones de las sociedades también entendiendo las transformaciones que se dan en el campo religioso. Y en el campo religioso, desde el sistema de creencias de los creyentes, que es lo que menos se trabaja, y desde lo que significan esas formas de adhesión con los líderes religiosos, que es donde más se pone el énfasis. Entonces yo creo que tenemos efectivamente, y este es un espacio directo para ello, la oportunidad de llamar la atención sobre cuántas cosas nos faltan por averiguar, cuántas preguntas nos hacen falta por formular, ujú, cuántas nos hacen falta por responder
Pero como lo dijimos en la primera conversación, si le damos a esto el valor que tiene efectivamente en la construcción de esos mundos de sentido, creo que nos coloca también en términos de mayor facilidad para interpelar preguntas y huirle un poco, ¿verdad?, a las preguntas que por prejuiciadas pudieran desviar la atención de la importancia de colocarnos en estos terrenos. Entonces, cuando Trump recibe en algún estado el atentado, una bala le roza, eh, al día siguiente inmediatamente, muchos líderes religiosos en Estados Unidos decían es que Dios lo salvó para algo. ¿Sí? Y lo salvó, decía después Trump, para salvar a los Estados Unidos. Mm, claro. Ahora, 4 meses después de su ejercicio de poder, está persuadido que no solo lo salvó para salvar a Estados Unidos, sino que lo salvó para salvar al mundo. Sí. Y estamos eh, tratando como si fuera marginal lo que son temas medulares de la vida de la sociedad. Trump es por poner una imagen, pero puedo ir al mundo musulmán o al mundo árabe, ver las transformaciones europeas o las transformaciones en América Latina y mostrar la enorme pertinencia de los estudios sobre la legitimación religiosa de lo político y la legitimación política del mundo religioso. Sí. Vaya, fascinante, profe. Pues muchísimas gracias una vez más por colocar esta discusión y por este cierre reflexivo, porque nos deja mucha tarea. Yo creo que también lo importante de estas conversaciones es que las personas puedan empezar a desarrollar una intuición y una curiosidad por estas preguntas más de fondo, ¿verdad? Y que nos llevan a darle cabeza a mirar con otros ojos estas dinámicas, especialmente en un campo como el nuestro de la teología donde hacemos ciertas preguntas que a veces no alcanzan a, de alguna manera, indagar por las fuerzas, por los grupos, por la concreción histórica de las expresiones de prácticas y de ideas en las que ha crecido la gente. La pregunta sobre Dios es fundamental, no se Ujú. vuelve a ella. Entonces, muchas gracias una vez más, profe, por habernos Mucho acompañado en gusto. esta sesión de legitimación religiosa de lo político. Sí, sin duda alguna, el tema surgirá en nuestras siguientes conversaciones. Así que Por supuesto. esperamos con mucho entusiasmo la futura discusión que tendremos por acá. De Muy bien. nuevo, agradecerle al doctor Randall Blanco, ¿verdad? De sociólogo político, investigador en múltiples áreas de la sociedad, especialmente en temas de Estado, de poder y en el aspecto religioso, como ya ha demostrado en esta conversación. Agradecerle una vez más al profesor. Mi nombre es David Castillo, docente de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Les agradecemos por seguir este podcast, este contenido y esperamos verles en un futuro episodio. Muchas gracias, David, y a los colegas de la Universidad Bíblica. Gracias, profe, y un saludo a todas las personas y también a Raquel por su ayuda en Muchísimas gracias, sin duda. técnicos. Buen día y que estén muy bien. Hasta luego.